la iglesia de Jalapa, compartiendo un avivamiento junto con la hermana Laura. Sabemos que Dios va a estar haciendo cosas buenas ahí. Amén. Nuestro hermano Jorge Victorica está también en la iglesia de Veracruz con su fiel escudero Andrés. También sabemos que Dios va a hacer buenas cosas ahí, está haciendo buenas cosas en ese lugar. Amén. Dios está trabajando. Amén. Dios está moviéndose. Dios no es alguien pasivo. ¿Has conocido alguna vez alguna persona pasiva? Sí. Que le falta un poco de iniciativa, que está como que viendo las estrellas, las nubes, así como que, ¿cómo te sientes con esa persona pasiva cuando hay cosas por hacer? ¿Qué haces? Despierta, ¿no? Oye, reacciona, hay que hacer cosas, hay que mover, ¿Cuándo saben que Dios no es pasivo? Dios está constantemente preocupado y ocupado en su reino. Amén. ¿Y cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? ¿Somos activos? Sí, Señor, ahorita vamos a ver, vamos a hacer para acá, o somos, ¿para qué tanta prisa? Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12. Versículo 25 y 26. Juan 12, 25 y 26. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor y Rey nuestro, te damos gracias por esta oportunidad y por este privilegio de poder escuchar tu voz y escuchar tu consejo. Te quiero pedir, mi Dios, en el nombre de Jesús, que estés obrando en cada corazón el día de hoy, que estés abriendo nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté receptivo, Señor, a tu palabra y que podamos poner por obra, Señor, lo que tienes para nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y el día de hoy nos das la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hemos estado hablando este mes acerca de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Hemos escuchado ya algunos mensajes que nos han permitido entender que nuestro tiempo en esta tierra es un tiempo que no está determinado por nosotros mismos. ¿Ok? Tú no determinas cuánto tiempo más vas a vivir. Tú no estableces cuánto tiempo más vas a estar en esta tierra, sino que Dios lo ha establecido y que precisamente por el gran riesgo de que no tenemos el control de nuestra vida y sobre todo el gran riesgo de que si morimos sin ser salvos podemos ir al infierno, el Señor Jesucristo en su misericordia y en su amor viene a esta tierra con la intención de reconciliarnos con Dios. Y no solamente con la intención de reconciliarnos con Dios, como hoy compartía el hermano Asael, y quiero tal vez un poco seguir esta misma idea, sino también ser parte de algo, ¿ok? Ser parte del reino de Dios. Precisamente el Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice que Juan había sido encarcelado y que él empieza a predicar, dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Ok? Eso fue lo que empezó a compartir Jesucristo cuando llegó a esta tierra. Él no vino a decir, ya llegué para bendecirlos a todos, para que no sufran. Ya llegué para que ustedes puedan venir y ser unas bonitas familias, sino dijo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Ok? Entonces, si tú
esta situación la has entendido en tu vida, quiere decir que tu cosmovisión, tu forma de ver la vida ha cambiado. Ya no estás preocupado ni preocupada por lo que puedas obtener en esta tierra. Ya no estás preocupado ni preocupada por todas las ocupaciones y todos los afanes de este siglo, sino que más bien tu mirada está en las cosas de arriba. De hecho, compartíamos y fue muy claro, si tu mirada no está en las cosas de los cielos o en las cosas de arriba, es que no eres salvo. No hay como de que no, pero es que es así. ¿Por qué es así? Porque es una reacción natural. Es una reacción cotidiana que si tú eres salvo, si Dios te despierta a una realidad, a un reino diferente, entonces por consecuencia sabes que perteneces a otro reino o a otra situación, o sea que ya no estás más en la misma situación en la que estabas. ¿Me voy a entender? Y entonces estamos aquí en Juan 12. Juan es el Evangelio según San Juan es un evangelio sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nos detalla muchas cosas. Es muy personal en ciertos aspectos, ¿no? Narra las historias de una manera más personal. De hecho, hay muchas partes en las cuales el Señor Jesucristo mismo está hablando. Y precisamente esta es una de ellas. Dice, el que ama su vida, ¿qué dice aquí? La perderá. ¿Ok? Y creo que ya hemos leído estos versículos o esta misma idea en otros pasajes, en otras partes del Evangelio. Entendemos esto. El que ama su vida, dice, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, y ahí es algo interesante lo que está diciendo el Señor Jesús, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muchos de los problemas que tú puedes tener y que yo puedo tener surgen por una falta de identidad. Una falta de identidad. Una falta de conocimiento de quién eres. ¿Quién eres? ¿No? Este tema de la identidad ha estado ya por algunas semanas en mi mente y lo hemos compartido un poco en el ministerio, pero precisamente hace unos años ya, yo creo que aproximadamente unos 10 años, el pastor Luis David estaba trabajando con los jóvenes y nos hacía esta misma pregunta: ¿quién eres? Y, y a veces no sabemos quiénes somos, ¿no? Sabemos nuestro nombre, pues ¿quién soy? Pues soy Tavo, soy Adriana, soy Israel, no, ese es tu nombre, pero ¿quién eres? ¿Y qué conforma lo que eres? Entonces, cuando nosotros estamos en el reino de Dios, Dios precisamente nos da una identidad en la que no podemos poner nuestra serie y escala de valores en este mundo. O sea, no nos podemos comparar con gente, o no nos debemos comparar con gente en esta tierra. Porque cuando nos empezamos a comparar y a acoplar con los estándares de este mundo, entonces empezamos a encajar en este mundo y entonces empezamos a amar nuestras vidas en esta tierra. ¿Me voy a entender? Jesucristo lo que nos vino a mostrar es a mostrar hey, tú no eres de esta tierra. Tú no eres de este mundo. Tú eres una persona diferente. Tú eres una persona que ha sido transformada por el poder de la sangre de Jesucristo en la cruz para que puedas saber quién eres. Y una vez definido quién eres, saber cómo actuar y saber cómo comportarse en esta tierra. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Todos? ¿Están siguiendo? ¿Sí o no? Los que no dicen nada, ¿en qué están pensando? Entonces, dice, el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Y hay que pensar un momento en estas palabras. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. A veces no aborrecemos nuestra vida en este mundo. A veces estamos pues muy bien, muy cómodos, satisfechos. Es más, amando nuestra vida. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, la perderemos. Pero el siguiente versículo me llama la atención porque precisamente el Señor Jesucristo dice, si alguno me sirve, tiene que seguirme. O sea, el ser un siervo o el servir a Dios involucra que le sigamos. ¿Ok? Porque donde esté Dios, donde esté Jesucristo, ahí vamos a estar. ¿Sí o no? Si es que realmente somos sus siervos. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y ahora quiero que vayamos un poquito a la vida del Señor Jesucristo. Les digo que Juan lo narra un poquito más personal. Leemos lo que el Señor Jesucristo hizo en Mateo, en Marcos, en Lucas, pero estos tres evangelistas no mencionan tanto las declaraciones o sí, las declaraciones o las conversaciones que que el Señor Jesús tenía con la gente y Juan sí. Y en esas declaraciones a mí me llama mucho la atención ciertas cosas que el Señor Jesucristo hace. Por ejemplo, Juan 5:17, hablando de ser pasivos y de no ser pasivos. Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo lo veo trabajar. Y yo trabajo. ¿Qué estaba sucediendo en este contexto? El Señor Jesucristo estaba en Jerusalén, en un estanque, el estanque de Betesda, donde había un paralítico, un hombre que hacía 38 años estaba en ese estanque. Era día de reposo. En el día de reposo, no, hombre, no se podía hacer nada. Es más, los judíos hasta el día de hoy, en el día de reposo, programan los elevadores para que abran las puertas en cada piso si viene un edificio para que no toquen el botón del elevador. ¿Lo sabías? No pueden hacerlo. Es el Shabbat. Entonces, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Después vamos a Juan 6, 16 y 18. 16 al 18. No, no es 6, es 7, perdón. Es 7. Juan 7, 16, del 16 al 18. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vamos ahora a Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8, 49 y 51. Respondió Jesús, dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por último, Juan 10, del 16 al 18. También tengo otras ovejas
que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Leímos una serie de versículos. ¿Cuál es el común denominador de estos versículos que acabamos de leer? ¿Si puse atención o estaba así? ¿Qué vemos? ¿Qué idea vemos repetida en estos versículos que acabamos de leer? Hermano, Jesús trabaja en la voluntad de su Padre. ¿Ok? Cuando tú y yo decimos que ponemos nuestros ojos en los cielos, nuestra mirada en las cosas de arriba, debemos no solamente hacerlo así y ya, sino que entender que tenemos una nueva identidad y una nueva identidad se está formando en nosotros. Para que tú y yo seamos útiles en el reino de Dios, tenemos que convertirnos en siervos y siervas de Dios, del reino de Dios. Un siervo y una sierva, precisamente lo que hace es cumplir con lo que se le ordena. Así de simple. Y quiero que veamos la vida del Señor Jesús. Él vino a esta tierra, dice, no buscando mi propia gloria, no buscando que la gente me reconozca a mí, no buscando yo ser el protagonista, aunque sabíamos y sabemos que Jesucristo sí es el protagonista. Pero ¿por qué él tenía esa actitud? ¿Por qué él tenía y andaba con esa actitud? Porque es una actitud que nos enseña a nosotros cómo debe ser un verdadero siervo. ¿Me voy a entender? O sea, de repente un nuevo reino entra a tu vida, es el reino de Dios. Y en ese nuevo reino hay reglas, hay situaciones y sobre todo hay una nueva identidad en la que tú debes adoptar. Y esa nueva identidad tiene que ser la de un siervo, la de una sierva de Dios. ¿Por qué? Porque es de esa manera en la que nosotros podemos realmente participar en la extensión y en los planes y en los propósitos del reino de Dios. Si nos quedamos como hijos, bebés, dice, cuando somos niños, pensamos como niños y hacemos las cosas como niños. No entendemos de qué se trata, no entendemos por qué tenemos que ir tantas veces a la iglesia, ¿no? Yo creo que, no sé si los que crecen en la iglesia, pues en algún momento dicen, pero pues ¿por qué vamos tantas veces? No se entiende. Pero una vez que vamos creciendo y vamos madurando y vamos entendiendo de lo que se trata la vida y vamos entendiendo de que nuestro tiempo en esta tierra, hermanos, es corto. Como compartía el pastor, la muerte de nuestro hermano Roberto Elías nos causó una conmoción tremenda a todos, ¿sí o no? Nadie se esperaba que un joven de 34 años muriera. Pero entonces, ¿qué nos enseña esa situación? Nos enseña que en cualquier momento tú y yo estamos vulnerables a la muerte. Nos enseña que en cualquier momento tú y yo podemos estar un día delante de la presencia de Dios. Y si realmente hemos aceptado su reino en nuestras vidas, la pregunta crucial es, ¿qué estamos haciendo? Decía el hermano Asael, ¿quién es un siervo fiel y prudente? Que cuando venga su Señor le halle haciendo precisamente lo que le dejó hacer. ¿Me doy a entender? Estamos en esta tierra y estamos de paso. El mayor error de los cristianos es pensar que aquí en esta tierra está nuestro gozo. El mayor error de los cristianos es que aquí en la tierra está nuestro deleite. Es el mayor error que podemos tener. Y el mejor acierto que podemos tener es entender que estamos formando parte de algo eterno, de algo inmenso,
de algo que nosotros no alcanzamos a ver ni siquiera a entender. Pero lo que Dios nos pide no es que lo entendamos ni que lo veamos, sino que seamos obedientes y tengamos la actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Dice, yo no busco algo personal, yo no busco un mérito propio, yo no busco que la gente me vea y diga, wow, es el Mesías. Yo busco lo que mi Padre busca. Yo obedezco el reino de Dios. Yo someto mi vida y yo alineo mi vida para que el reino de Dios avance. Y cuando tú y yo entendemos eso, entonces nuestras vidas toman un verdadero significado. Nuestras vidas toman un verdadero rumbo diferente y entonces entendemos lo que es realmente valioso. Y cuando tú entiendes que algo es realmente valioso, entonces inviertes todo. Todo. No te reservas algo, no dices, bueno, es que no es para tanto, es que es una exageración, es que ahí me quieren manipular, es que en esas situaciones no. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y su única intención era obedecer los planes y propósitos del reino de Dios. Y cuando el reino de Dios se acerca y lleva a nuestras vidas, entonces tenemos que entenderlo. Y ya no vivimos más para nosotros mismos. Ya no estamos contentos con nuestra vida como la estábamos llevando, sino que ahora estamos delante de Dios y tenemos una responsabilidad. Sabes que el Señor Jesucristo va a regresar y que la iglesia está en esta tierra por un momento muy breve. ¿Para qué? Para reconciliar a los pecadores con Dios. Oh, ¿cuántos saben que Dios ama al pecador? Lo ama. El diablo se ha encargado de engañar a la gente pensando, Dios no te ama. ¿Sí o no? A los pecadores, pues. Tu vida está condenada, nunca vas a cambiar. Pero precisamente un verdadero siervo de Dios sabe que siempre hay esperanza. Un verdadero siervo de Dios sabe que el pecado de cualquier persona puede ser eliminado por el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Cuántas veces lo hemos compartido? ¿Cuántas veces realmente nos hemos esforzado para que la gente también lo entienda? La gente pecadora, la gente que se está perdiendo, la gente que no tiene esperanza. ¿Me voy a entender? Entonces, cuando vemos esta vida del Señor Jesucristo, tenemos que llegar a dos puntos en nuestra vida personal. Jesucristo nos mostró, primero, Jesucristo nos mostró claramente que ser parte del reino de Dios involucra someterse a la voluntad y a los intereses del reino. Lo voy a repetir. El Señor Jesucristo nos mostró claramente que ser parte del reino de Dios involucra someterse a la voluntad y a los intereses del reino de Dios. Eso nos enseña Jesús. Yo no se los enseño, la Biblia lo muestra. Las declaraciones del Señor Jesucristo lo dicen. Yo no vine a hacer lo mío. Yo no vine a establecer mis situaciones. Yo vine porque el Padre me mandó. Yo vine porque estoy a la voluntad de Dios. Entonces, si tú realmente quieres ser un siervo de Dios, tienes que entender, tenemos que entender que el someterse a la voluntad y a los intereses del reino de Dios es nuestra prioridad. Es nuestra prioridad. Oh, es la prioridad del líder, es la prioridad del pastor, es la prioridad de pues el que quiere ser líder. Yo como no quiero ser líder, como yo estoy muy bien aquí en mi silla, pues estoy bien. Déjame decirte que si estás muy cómodo en tu silla y estás muy bien en tu silla, es porque no quieres ser parte del reino de Dios. Esa es la razón. Es la razón, o sea, ¿por qué? Porque Dios no te llama para ser un inútil, y perdóname la palabra, pero esa es la realidad. Dios no nos llama a ser inútiles. Dios no nos llama y no nos salvó y no nos perdonó y no nos injertó a su pueblo y no nos llevó a su reino para que simplemente vengamos los domingos a la iglesia y ya. No. Es algo mucho más. Es algo que toca la eternidad, que transforma el destino de las personas, que hace que la gente y su rumbo de perdición sea transformado milagrosamente por el poder del evangelio. Eso hace.
Cuando tú y yo lo entendemos, entonces entendemos que es el mayor honor. Entendemos que es el mayor privilegio. Que no hay trabajo más digno que ser un siervo de Dios. Y los apóstoles lo entendieron. Cuando tú lees las epístolas de Judas, la epístola de Santiago, la epístola del apóstol Pablo, la epístola del apóstol Pedro, ellos se identificaban. ¿Cuál era su identidad? Siervo de Jesucristo. Siervo y apóstol. Normalmente primero ponían siervo. Jacob, bueno, Santiago, que en hebreo es Jacobo, o Jacobo en griego. Santiago era el hermano menor del Señor Jesús. ¿Lo sabías? Y dijo, siervo. No dijo, ay, hermano, carnal de. No. Siervo de Jesucristo. Tenemos que despertar esa identidad. ¿Quién eres? Quiero hacerte esta pregunta muchas veces porque a veces no nos queda claro. ¿Quién eres? ¿Y qué esperas en este mundo? ¿Qué deseas que suceda? ¿Quién eres? Dice esta película que vimos que muestra al Padre, dice, la identidad define tu carácter. La identidad define tu comportamiento. Oh, soy un siervo de Dios, pero pues, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Quién sabe? El líder la sabe. El pastor, él sí es, ¿no? Él sí es, ese sí es un siervo. No, Dios nos llama a cada uno en lo personal, en lo particular, a ser sus siervos. Entonces, primer punto, Jesucristo nos mostró claramente que ser parte del reino de Dios involucra someterse a su voluntad, bueno, a la voluntad y a los intereses del reino de Dios. Y segundo punto, Jesucristo nos mostró que se debe realizar un trabajo. No solamente tenemos que entender en nuestra mente que somos parte del reino de Dios, pero demostrarlo con nuestras acciones, sin importar lo que éstas traigan como consecuencia. ¿Ok? Se debe realizar un trabajo. Un siervo no es siervo porque diga que soy siervo, ¿o sí? Un siervo primero demuestra que es un siervo. Precisamente en el pasaje, no sé si estoy seguro si es en Deuteronomio, pero donde el siervo se horada su oreja, fue porque ya sirvió 7 años. No fue porque dijo, ya, yo quiero ser un siervo para siempre y así me quedo. No, él ya trabajó. Y vamos a cambiar esa palabra de servir por trabajar. Él ya estuvo trabajando 7 años y ha decidido en su corazón y en su vida y en su familia que va a servir a ese Señor o va a trabajar para ese Señor hasta que Él muera. Trabajarlo. ¿Me doy a entender? Y entonces es ahí donde muchas veces hay incongruencia en nuestras vidas. Porque entendemos muy bien en nuestra mente quiénes somos, ¿no? Yo me acuerdo que en esa reunión de jóvenes que tuvimos con el pastor Luis David, recuerdo que hubo unos que dijeron, yo soy un hijo de Dios, otros dijeron, yo soy un siervo de Dios, otros dijeron, yo soy un guerrero de Dios, no. La realidad es que solamente en esa reunión estamos la hermana Laura y yo, porque lo podemos entender muy bien. Oh, soy un guerrero de Dios. ¿Quién eres? Un guerrero de Dios, el más valiente. Pero eso tiene que corroborarse con nuestras vidas, con nuestras acciones y con nuestras decisiones. La otra vez el hermano Asael estaba diciendo, se necesitan manos. Y no solamente lo dice el hermano Asael, lo dice el Señor Jesucristo, la mies es mucha. La mies es mucha. Cuando yo voy al ministerio, cuando paso inclusive en la calle y voy manejando y veo un lugar donde hay tanta gente, digo, Señor, ¿y estos?
¿Qué hacemos? Pues sé fiel donde estás y mañana puede ser aquí, allá, no lo sé. Pero trabaja, trabaja. ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas? Cuando la gente te pregunta a qué te dedicas, qué haces, ¿qué le respondemos? No, pues tengo un negocio. No, pues hago esto. No, pues hago aquello. ¿Y a qué te dedicas? Soy un siervo de Dios. Soy un siervo de Dios, trabajo para Dios. Y mi paga no es de este mundo. Él me va a remunerar después. Y eso tampoco me importa mucho. Con que yo entienda que soy parte de su reino, me basta. Mefiboset tenía esa actitud. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Lo engañaron, su siervo lo engañó. Siba le dijo, oh, no, es que este bien gacho aquí te dejó. Y dijo, ahora sí, el reino va a ser devuelto a mi casa. Y engañó al rey David. Pero cuando el rey David regresó, ¿cómo estaba Siba? Perdón, ¿cómo estaba Mefiboset? No se había bañado, no se había afeitado, no había lavado su ropa. ¿Por qué? Estaba afligido, estaba triste, ¿dónde está mi rey? Estoy inconforme en este mundo, no estoy contento, no estoy cómodo, no me hallo, no me encuentro. Este Absalón está haciendo las cosas mal y mi rey está sufriendo allá. ¿Qué está pasando? Esa debe ser nuestra actitud ante este mundo. Este mundo está cada vez más mal y el pecado está avanzando y yo aquí viendo, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que trabajar. Y tú me dices, no, hermano, es que yo soy muy chiquito, es que yo estoy muy pequeño, es que yo no sé, es que apenas llevo un día, es que apenas llevo medio día, es que no, como que no me hallo, como que me cuesta trabajo hablar en público, como que quién sabe cuántos pretextos sacamos. La mujer samaritana, compartía el hermano Gilberto cuando fue allá a acompañarnos en el ministerio. La mujer samaritana inmediatamente después de que recibió al Señor Jesucristo en su vida, fue y lo anunció. Y dijo, pues miren, me dijo todo lo que yo soy. Véanlo ustedes. A veces ni siquiera eso podemos hacer. ¿Me voy a entender? Vamos a leer una última escritura en Juan 15, 18. Porque es que es lo que tenemos que saber. Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, dice, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjense, está padre esa promesa. O sea, a veces nos quedamos en la parte de la persecución y sí, dice, vamos a rezarle ahí, hermana. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Ok? Eso está claro. Pero dice, si han guardado mi palabra, ¿qué dice? También guardarán la vuestra. O sea, también va a haber un fruto de tu trabajo. También la gente va a escucharte y va a guardar la palabra que salga de tu boca. Dice, sigamos leyendo. 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado
para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hermano, estamos desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieras ver y como lo entiendas, estamos en un reino físico que aborrece el reino de Dios y aborrece a Dios. Y no tenemos que irnos muy lejos para entenderlo. Las leyes hoy en día están funcionando en contra de Dios. La cultura está funcionando y está ordenándose en contra de Dios y aborrece a Dios y aborrece a Jesucristo y aborrece lo que Dios establece. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Estaba escuchando unas estadísticas hay una organización que se encarga de apoyar a la iglesia perseguida. Se llama puertasabiertas.org, en inglés Open Doors. Estaban sacando estadísticas. El año pasado, en una media, estuvieron matando a 16 cristianos por día. ¿Ok? El año pasado, en 2021. Es el mayor número que se había registrado. Esta organización empezó en 1993. 16 cristianos. Y 26 cristianos al día en la media estaban siendo amenazados o amedrentados o inclusive encarcelados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aborrecen a Dios. Porque aborrecen a Jesucristo, porque aman el pecado. ¿Me voy a entender? Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Soy un siervo de Dios? ¿No soy un siervo de Dios? ¿De qué lado nos conviene estar? ¿Y de qué lado vamos a estar? ¿Me voy a entender? El ser cristiano es mucho más. Hermanos, es mucho más que alzar nuestras manos y llorar. Es mucho más que eso. El ser cristiano involucra tomar partida en el reino de Dios y buscar a toda costa que los planes de Dios se lleven a cabo. Eso es el reino de Dios. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿estás participando dentro de esos planes? ¿Estamos participando? ¿Estamos siendo parte? ¿Hemos puesto nuestros ojos en el cielo? ¿Hemos puesto nuestros ojos en el reino de Dios? Nos interesa y nos preocupa y nos constriñe. Hablábamos el día de ayer en el discipulado que constriñir, a veces pensábamos que era apretar, pero tenía otro significado y es forzar a hacer o obligar a hacer. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga a vivir para Él. 16 cristianos al día mueren. ¿Cómo ves? Nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos muchas libertades. A veces no queremos venir ya ni el viernes de oración, decimos, es mucho. Precisamente hoy en la mañana me llegó un correo de Open Doors, bueno, de Puertas Abiertas, de material para niños, para que concienticen de que hay otros niños en otros lugares del mundo donde tienen que esconderse para escuchar de la palabra de Dios. ¿Me voy a entender? Es el mundo en que vivimos. La pregunta el día de hoy es, ¿qué tanto estamos participando en ese reino? ¿Qué tanto estamos influyendo para el reino de Dios? Y entender que sin el Espíritu Santo, aquí lo dice, sin el Espíritu Santo no vamos a poder lograrlo. Nos va a dar miedo. Nos va a dar miedo. Y ahí vienen por ti, te van a matar. Escóndete. Niega tu fe. Niega a Jesucristo. No lo conoces, no, tú diles que no estás tú estás a favor de todo lo que hoy está a favor del mundo.
El Espíritu Santo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuántos pueden decir amén? No nos ha enseñado el Espíritu de Dios a ser cobardes. ¿O sí? Sino de amor, dominio propio y me estaba olvidando uno, poder. Ay, el que se me estaba olvidando, ¿cuál es? Poder. ¿Me voy a entender? El Espíritu Santo no nos va a llevar a estar calladitos y quietecitos y pasivos. Mi padre trabaja, yo también trabajo. ¿Por qué crees que estás tan cómodo? Porque el Espíritu Santo no mora en ti. ¿Quién sabe dónde está el Espíritu Santo? Porque ¿qué crees? El Espíritu Santo no nos deja estar cómodos, no nos deja estar tranquilos, no nos deja estar en pecado, no nos deja estar en iniquidad. El Espíritu Santo nos motiva a santificarnos más, a buscarle más, a esforzarnos más, a guiarnos a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos va a transformar, a cambiar, a darnos ese poder, ese amor, ese dominio propio. Es el Espíritu Santo el que va a hacerlo. De otra manera, ¿quién eres? ¿Quién eres? Delante de Dios, delante de sus ojos, ¿quién eres? ¿Eres un siervo? Oh, sí, yo sirvo a Dios. ¿Cómo lo sirves? ¿Qué has hecho por Dios? ¿Qué has hecho por el reino de Dios? ¿En qué has trabajado? ¿En qué te has esforzado? ¿Qué te ha costado? En estos días estuve atravesando esa situación y dije, Señor, los comentarios líderes, me siento un poco frustrado porque siento que he perdido mucho tiempo precisamente porque no he puesto mi mirada en el reino de Dios. He seguido jugando con este mundo, con el pecado. No hay prisa, no pasa nada, mañana, después. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos los días almas sin conocer a Jesucristo se están muriendo. Y cristianos están dando su vida para que eso no suceda. Y nosotros muchas veces estamos muy cómodos, muy tranquilos, muy afanados en este mundo. Oh, no. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a realmente afanarnos en tu reino. De otra manera, podemos ser muy felices. Podemos calmar la conciencia, llorar un ratito y decir, oh sí, Señor, perdóname, y regresar a la casa y hacer lo mismo. No podemos buscar al Espíritu Santo y no detenernos hasta encontrarlo, hasta que Dios nos llene. Decirle, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedes hacer, hermano? Sal de tu casa, sal de tu comunidad, ve al de la tienda, ve con la persona de la esquina, de los periódicos y compártele. Así de simple. No tienes que ser un ministro, no tienes que ser alguien, no, simplemente sal y habla lo que Dios ha hecho en tu vida, nada más, sé parte del reino de Dios, pon tus ojos en el cielo, no los pongas en la tierra, no desperdices más tiempo, hermano, no tenemos tiempo. Señor Jesucristo va a regresar y a mí, ¿sabes qué me aterra del Señor Jesucristo? No que regrese por mí, sino qué cuentas le voy a dar. Oh, yo te di vida, yo te di salud, yo te di años, yo te di fuerza, yo te di energía, yo te di pasión, yo te di mi Espíritu Santo. ¿Y qué hiciste con eso? No, pues es que no sabías del mundo. No, ¿qué hicimos con lo que Dios nos ha dado? Éramos como Mefiboset, dice, ¿por qué te fijas en un perro muerto como yo? Éramos perros muertos. Yo era un perro muerto, no sé si tú también, pero yo sí era un perro muerto. El Señor Jesucristo me sacó de esa condición y me dijo, ponte a trabajar porque ahora eres mi hijo. Señor Jesucristo nos pone que somos sus hijos, nos llama a sus hijos, pero nosotros nos podemos llamar delante de Dios sus siervos. Y eso es muy honroso. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pregúntate, ¿quién eres? Delante de Dios, ¿quién eres? Dios te conoce, Dios sabe quién eres.
Yo no sé quién eres. Digo, conozco tu nombre y te he visto, seguramente te he saludado. Pero Dios sí conoce tu corazón. Dios sí conoce tus afectos. Dios sí conoce lo que ocultas. Dios conoce lo que ocultas. Dios conoce lo que no quieres que nadie conozca. ¿Y qué crees? Dios es paciente y está esperando a que reaccionemos. ¿Por qué? Porque en su amor y en su misericordia usa hombres y usa mujeres para el reino de Dios. Bien podría usar un ángel y el que crees, yo creo que el ángel tendría mucha más diligencia que tú y que yo. Pero Dios ha decidido usarte a ti y a mí. Así que el día de hoy vamos a hacer este llamamiento al altar en dos sentidos. El primero,